Qué alegría poder reunirnos nuevamente para pasar un tiempo juntos escudriñando las Escrituras. Hemos visto ya, iniciando esta serie, la fe más preciosa que el oro. Hemos visto la esencia de la fe en los primeros 3 versículos del capítulo 11 de Hebreos, que nos describe la fe como esencia de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Luego hemos sido inspirados y retados por la vida de Abel, quien nos muestra la fe adoradora, que a través de la fe tenemos que adorar a Dios, o por medio de la fe, o por la fe, tenemos que adorar a Dios dándole lo mejor de nuestra vida. Hoy vamos a continuar con los versículos 5 y 6, del cual surge nuestro tercer tema de esta serie. Enoc, el hombre que caminó con Dios, y que nos muestra otro aspecto fundamental de esa fe más preciosa que el oro. Veamos lo que dice Hebreos 11 acerca de Enoc. El versículo 5 dice lo siguiente: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, Enoc es un personaje misterioso. El nombre Enoc significa consagrado, pero es enigmático porque la Biblia habla muy poco acerca de él. Sabemos muy poco acerca de Enoc. Y sin embargo, fue un hombre notable porque juntamente con Elías han sido los 2 únicos hombres que no han pasado por la experiencia de la muerte, sino que fueron llevados por Dios. Ahora, lo único que encontramos de Enoc en cuanto a datos biográficos es lo que nos relata Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24, que dicen lo siguiente: Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos dice, lo traspuso Dios. Y la palabra trasponer significa, según el diccionario, desaparecer algo o alguien detrás de algún objeto lejano. Y Génesis dice, desapareció porque lo llevó Dios. Surge la pregunta entonces de inmediato: ¿qué le vio Dios para llevarse a Enoc? ¿Qué cosa diferente había en Enoc para que recibiera el gran privilegio de parte de Dios de no pasar por la experiencia de la muerte, rompiendo una ley inexorable para todos los seres humanos, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. ¿Cuál fue la razón de Dios para llevarse a Enoc? En el versículo 5 que hemos leído de Hebreos 11, dice, lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. He ahí la razón simple y llana, la gran motivación para que Dios se llevara a Enoc. Surge entonces otra pregunta. Hoy vamos a estar muy preguntones. ¿Qué agradó de Enoc a Dios? ¿Qué fue eso en Enoc que agradó a Dios tanto que se lo llevó? De acuerdo al concepto popular, podríamos imaginar nosotros a un hombre con una aureola sobre la cabeza, un hombre perfecto que nunca pecó, que nunca cometió un error, un súper espiritual, serio e impasible, incapaz de enojarse, ni hacer cosas banales como jugar al fútbol, comer un helado, o reírse, o dormir una siesta. Pero la Biblia no dice esto. La realidad es que Enoc, con todos los seres vivientes, a partir de la caída de Adán y Eva, compartía una naturaleza pecaminosa. Y además, Enoc vivió en una época nada santa. El capítulo 6 de Génesis nos cuenta cómo fue decayendo la moral y la conducta de los seres humanos. Y el versículo 5 del capítulo 6 resume en pocas palabras la condición moral
de su tiempo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, Enoc compartía la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos y vivió en medio de una generación malvada, que fue lo que de él agradó a Dios. La misma palabra de Dios nos da dos razones fundamentales por las cuales Enoc agradó a Dios y que hicieron que su vida se diferenciara abismalmente de su generación y brillara como una luz para inspiración y reto de nosotros. La primera razón que vemos en la vida de Enoc es su fe, la fe en la vida de Enoc. El versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, el versículo 5 dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. La respuesta es obvia a la pregunta ¿qué cosa agradó a Dios de Enoc? ¿Verdad? Su fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo nace la fe de Enoc? ¿Cómo es que en esa generación malvada y teniendo él una naturaleza pecaminosa, cómo es que nace en él esa fe que agradó a Dios? Por la genealogía en Génesis capítulo 5, vemos algo interesante. En el cuadro que está en sus pantallas en este momento, vemos que Adán vivió 930 años. Pero cuando tenía 622 años, nace Enoc. Y Enoc vivió 365 años. Quiere decir que hubo un lapso de tiempo de 308 años en los cuales Adán y Enoc convivieron, fueron contemporáneos. Entonces, podemos nosotros imaginar cuántas oportunidades tuvo Enoc de escuchar a Adán, juntamente con varias generaciones de descendencia de Adán, y aprendió de él y de Eva seguramente también. Escuchó el relato de la creación, la tentación de la serpiente y la caída, cómo Dios proveyó esas túnicas de pieles para cubrir su vergüenza, su desnudez. También seguramente escuchó de Adán cómo fueron expulsados del huerto del Edén, cómo Dios maldijo la tierra y todos los problemas que vinieron después, inclusive el asesinato de Abel por parte de Caín. Todo eso lo escuchó de parte de Adán. Pero también las enseñanzas, cuánto le habrá aconsejado a Adán: no cometan ustedes el mismo error que nosotros, no cometan los mismos pecados. Pero además de eso, después que Abel muere a manos de Caín, Adán y Eva tienen un tercer hijo, a quien ponen por nombre Set. Y Set significa sustitución. ¿Por qué? Porque consideraban a Set era un regalo de parte de Dios, sustituyendo a Abel, el hombre que tuvo esa fe adoradora. Y Génesis capítulo 4, versículo 26, nos dice que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vemos entonces que Enoc, además de lo que aprendió directamente de Adán y Eva, él descendía de una línea piadosa, la línea de Set, la línea de Enos, que fueron transmitiendo de generación a generación en forma oral todo eso que Dios les había enseñado. La gratitud, el amor a Dios, la gratitud a Dios por su misericordia, la provisión de las pieles para cubrir la desnudez, vergüenza, la misericordia, los principios morales del bien y el mal, en fin, todo eso fueron siendo transmitidas generación a generación hasta llegar a Enoc. Es interesante que Enoc es la séptima generación desde Adán, por la línea piadosa de Set.
que invocan el nombre de Dios. Es decir, una línea piadosa. Mientras que la séptima, y esto lo están viendo en este cuadro en sus pantallas, mientras que la séptima generación a través de Caín fue Lamec, un hombre violento y vengativo, el primer polígamo en la historia de la raza humana y una de las razones del decaimiento moral en su tiempo. ¿Qué diferencia tremenda entre estas dos descendencias? Ahora, Enoc heredó la fe de sus antecesores y se mantuvo creyendo con una fe inquebrantable y persistente a pesar de la maldad que le rodeaba. Y esa fe inquebrantable y terca produjo la segunda razón para que Dios se agradase de él: el caminar con Dios. El caminar con Dios en la vida de Enoc es la segunda razón. Génesis 5 destaca algo que Enoc hizo. Hemos leído el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Y el versículo 24 ratifica esto: caminó pues Enoc con Dios, no dejando dudas en cuanto a qué fue la segunda cosa que agradó a Dios de Enoc. Caminó con Dios. 3 sencillas palabras, pero que describen el corazón de la vida de fe. Caminar con Dios es sinónimo de compañerismo con Dios, de ir junto a Él o junto con Él durante toda la vida, por toda la vida. Ahora, ¿qué implica caminar con Dios? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las condiciones para caminar con Dios? Vamos a encontrar en la palabra del Señor por lo menos 4 condiciones, 4 requisitos para este caminar con Dios. La primera condición: estar de acuerdo en todo. Para caminar junto con otra persona, tenemos que estar de acuerdo en todo, pensar de la misma manera, tener afinidad, sentir lo mismo, ¿verdad? Amós, capítulo 3, versículo 3, dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Entre 2 personas, casi siempre es necesario que ambos vayan cediendo hasta poder ponerse de acuerdo, porque cada persona es diferente a la otra. Permítanme dar como ilustración lo que sucedió con Cristina y conmigo en nuestro matrimonio. Cuando nos conocimos y nos enamoramos, hoy todo era hermoso, todo era felicidad, no había ningún problema, ambos felices con nuestro amor, hasta que nos casamos. Y cuando nos casamos fuimos a vivir ya en la misma casa y comenzamos a convivir, a caminar juntos. Comenzaron a surgir los problemas. Ahí descubrimos cuán diferentes éramos. Ella venía de un hogar con una cultura con bastante de la cultura oriental. Sus padres habían venido ya como adultos, ya casados, e inculcaron en su hogar mucha de la cultura oriental. En cambio, mis padres vinieron al Perú siendo casi adolescentes, se conocieron aquí, se casaron, pero habían absorbido y absorbieron mucho de la cultura occidental y peruana. De tal manera que nuestra formación había sido muy diferente. Y eso comenzó a revelarse ya al caminar juntos. A los 2 años de casados nos convertimos, aprendimos una segunda cosa: que nuestros temperamentos eran totalmente diferentes. Cristina era sanguínea colérica y yo era flemático melancólico. Es decir, temperamentos totalmente opuestos. Y eso también produjo choques entre nosotros. Entonces, en nuestro caso, como en el caso de 2 personas que quieren caminar juntos, vivir juntos, ambos tuvimos que ir cediendo. Gracias a Dios, a los 2 años de casados, nos convertimos a Cristo y el Espíritu Santo realmente derramó en nuestros corazones el amor de Dios. Ese amor que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13. El amor que no busca lo suyo, el amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Y gracias a ese amor pudimos comenzar a ceder el uno al otro, ir adecuándonos, adaptándonos el uno al otro, hasta que nos encontramos en un punto intermedio, no sé si un poco más hacia ella o un poco más hacia mí, pero comenzó a haber acuerdo. Y eso ha permitido
que este año en mayo hayamos cumplido 60 años de feliz matrimonio, un matrimonio que en el amor ha ido profundizándose cada vez más, porque ha habido acuerdo ya entre los dos. Entre dos personas es eso, cada uno tiene que ceder. Pero ¿qué pasa en el caminar con Dios? Dios está aquí arriba, nosotros estamos abajo. No estamos a la misma altura. Él está arriba y nosotros abajo. Y no podemos pretender o exigir que Dios se adapte a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a Él, no Él a nosotros, porque su voluntad es agradable y perfecta. Él es perfecto, Él es sabio, Él es santo, Él es justo. Es decir, Él no tiene nada que ceder o concedernos a nosotros. Que algo de esto es lo que está pasando en la iglesia posmoderna de nuestros días, que en muchas iglesias se está enseñando que Dios no puede ser tan exigente con el ser humano, y se está enseñando un evangelio en el cual se va rebajando las normas de Dios, es decir, se va adecuando a Dios a nosotros, lo cual es absolutamente absurdo, absolutamente inaceptable de acuerdo a la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, estar de acuerdo es la primera condición para el caminar con Dios. La segunda condición, una amistad verdadera. ¿Qué dice el Salmo 133, el versículo 1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar juntos es lo mismo que caminar juntos. Y la palabra armonía es traducción de un vocablo hebreo, yahat, que significa ser uno, ser uno. Y es hablar de amistad, es hablar de compartir, es poder decir lo mío es tuyo, es complacer al otro, es no tener secretos el uno para con el otro. Justamente como Jesús le dice a sus discípulos, y que está en Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Jesús les dice lo siguiente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dos cosas dice Jesús a sus discípulos. Primero, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si ustedes me complacen haciendo lo que yo les digo, son mis amigos. Y la otra cosa que le dice es, ahora, ya no les llamo a ustedes siervos, los he llamado amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya ustedes no son como siervos que no saben lo que hace su Señor. Ahora son amigos porque ustedes saben lo que yo quiero, lo que yo, como soy. Entonces, vemos que el conocerse es una parte importante de la amistad. Y en la amistad con Dios, por supuesto que conocerle es fundamental. Él ya no necesita conocernos porque Él ya nos conoce hasta lo más profundo. Conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, todo lo sabe Él. Pero nuestra amistad para con Dios va a profundizarse, va a enriquecerse, va a fortalecerse en la medida que conozcamos más a Dios. Y eso es a través de su palabra. A través del momento de comunión, de compañerismo con Dios. A través del permitir que el Espíritu Santo nos vaya revelando acerca de ese amor de Dios y sus pensamientos y sus sentimientos. La amistad verdadera es una condición para el caminar juntos. Y caminar con Dios es ese amor y ese conocer más a Dios y ir profundizándose nuestra amistad, nuestro amor hacia Dios. La tercera condición para el caminar con Dios: fidelidad hasta la muerte. Fidelidad hasta la muerte. Juan 15:13 dice, en palabra de Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La mayor prueba de amor, la mayor prueba de amistad
es que alguien esté dispuesto a dar su vida por el amigo. ¿Qué mayor demostración, qué mayor ejemplo de un amor total, de una fidelidad total hasta la muerte, como la del propio Señor Jesucristo? Cuando uno repasa los evangelios, como al poco tiempo de él iniciar su ministerio, ya comenzaron los fariseos, los saduceos, los sacerdotes a acosarlo, a criticarlo, a atacarlo. Y fue esto constante, permanente, a lo largo de los 3 años de ministerio. Pero faltando poco ya para ir a la cruz, ¿qué ocurre con Jesús? ¿Recuerdan ustedes ese momento que pasa él en el huerto de Getsemaní, donde él ora al Padre angustiado, porque ya preveía lo que se venía, preveía el terrible sufrimiento que él iba a tener, y la angustia que hay en su corazón, un momento de agonía prácticamente, tan intensa la agonía, que los vasos capilares reventaban y sudaba sangre. Y él ora a su Padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible evitar que yo pase por este sufrimiento, lo que se viene. Pero él mismo pone el parche y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sale del huerto de Getsemaní, y todo lo que ocurre después, hasta llegar a la cruz del Calvario. Los escupitajos, la corona de espinas, tener que cargar la cruz, el griterío de la gente, gritándole, insultándole. Luego los clavos en sus manos y en sus pies, y ser colgado en aquel madero cruel. Pero vino lo peor, ese momento en que el Padre lo abandona, y él grita: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento él asumía el pecado de toda la humanidad. Imagínense, Jesús, un corazón limpio, absolutamente limpio, un alma totalmente sin mancha. Sin embargo, asumir la culpa, el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Qué angustia, qué cosa terrible para él. Pero y esto es lo que a mí más me impresiona, y muchas veces yo he derramado lágrimas pensando en esto. Durante todo ese trayecto, en el huerto de Getsemaní, hasta el final, hasta dar el último suspiro en la cruz, él pudo haberlo evitado. Con un solo pensamiento suyo pudo haber acabado con todo el sufrimiento. Con un solo pensamiento hubiera fulminado a todos sus enemigos. Y sin embargo, él fue realmente fiel hasta la muerte. ¡Qué amigo! Ahora, para caminar todos juntos se requiere fidelidad. Y para caminar con Dios se requiere fidelidad hasta la muerte. Porque Dios ha sido, en la persona de Jesús, fiel hasta la muerte. Y Él requiere a nosotros también fidelidad hasta la muerte. Que estemos dispuestos a sufrir cualquier cosa por causa de nuestra fe. Burlas, críticas, perder el trabajo y hasta la muerte. Como sucede con muchos creyentes cristianos en la China, en otros países musulmanes, en la India, por causa de su fe, están perdiendo la vida. El día de hoy, fidelidad hasta la muerte. Es una condición para el caminar con Dios, producto de una fe que es más preciosa que el oro. Y la cuarta condición, una vida de santidad. El Salmo 51, el salmo escrito por David, él lo escribe después de haber cometido un pecado terrible, pecados terribles. Adulterio con Betsabé, y luego prácticamente mandar matar al esposo de Betsabé, Urías, en el campo de batalla, para poder él quedarse con Betsabé. Pero cuando viene el arrepentimiento, él se da cuenta de la gravedad de su pecado. Él escribe este Salmo 51. Y todo el Salmo no es sino un salmo de confesión, pero a la vez de
confianza en el perdón de Dios. Pero versículo 9 y versículo 11 dicen lo siguiente. David le dice a Dios, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué está pasando en el corazón de David? ¿Qué en su pensamiento? Él reconoce que su pecado es lo que le aleja de Dios, que Dios va a esconder su rostro por causa del pecado y que lo va a echar de su presencia. Y por eso le pide que borre sus maldades, que lo limpie de su pecado. Y esto nos está diciendo de la necesidad imprescindible de una vida de santidad para poder caminar con Dios. El apóstol Pablo habla de contristar el Espíritu Santo. Dios va a dejar de obrar en nuestra vida, va a dejar de acompañarnos, de caminar con nosotros, si es que nosotros vivimos una vida de pecado. Permitimos el pecado de una manera consentida en nuestra vida. Ahora, esto no significa que seamos impecables, que nunca pequemos. La palabra dice que si alguien dice que no ha pecado, es un mentiroso. Aún creyentes, seguimos siendo falibles, seguimos viviendo en esta carne que nos lleva muchas veces al pecado. Pero lo importante es vivir en un nivel de santidad y que si caemos, pues nos levantemos, confesemos nuestro pecado, nos arrepintamos de él y sigamos caminando en santidad para con Dios. Es como quien camina por la calle y tropieza y se cae. ¿Qué hacemos si nos caemos? No nos quedamos tendidos en el suelo. Nos levantamos, nos sacudimos el polvo de la ropa, nos sobamos donde dolió y seguimos caminando, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hacer en la vida, en este caminar con Dios. Es como quien va en un nivel y tiene sus caídas, ¿verdad? Tiene sus caídas, pero si nos arrepentimos, nos levantamos, confesamos y rectificamos, Dios es fiel y justo, dice la palabra, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y podemos seguir caminando con Dios. Entonces vemos estas 4 condiciones para ese caminar con Dios, que es una expresión de una fe genuina, una fe que agrada a Dios. Para concluir, primero, qué inspiración y reto la vida de Enoc para nosotros, ¿verdad? Enoc no tuvo la revelación escrita de la palabra como la tenemos nosotros. No tuvo el Espíritu Santo morando en él como lo tenemos nosotros y que ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Sin embargo, caminó con Dios por más de 300 años, en tiempos tan difíciles como los nuestros, como los actuales. Y la clave de Enoc para caminar con Dios fue estar de acuerdo con Dios en todo, aceptando su voluntad sin cuestionarla, aunque a veces no la entendía, como a veces nosotros no la entendemos. Amistad verdadera con Dios, una amistad en la cual amamos a Dios con todo y vamos conociendo más y más cómo es Dios y eso nos hace amarle más todavía. En tercer lugar, fidelidad hasta la muerte. Enoc seguramente estuvo dispuesto a morir por su fe en Dios. Igual debe suceder con nosotros. No nos debe importar las críticas, las burlas, las consecuencias de nuestra fe, de repente negativas. Y aunque llegara el momento de dar la vida por Jesús, deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Y en cuarto lugar, una vida de santidad, sin importar cuánto pecado nos rodee, sin importar cuánto más se corrompa la moral del mundo. Nosotros tenemos que continuar en una vida de santidad conforme a las normas y a las demandas de Dios. Caminar con Dios, pues, es el permanente compañerismo y comunión con Dios, y este es el corazón de la vida de fe. Más que el servicio que podamos prestar, el ministerio cristiano que podamos realizar. Y como el caminar con Dios no es caminar literal y físicamente con Él,
podemos continuar caminando con Dios, agradándole con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra adoración, con nuestro amor, nuestro testimonio, aunque estemos en casa por la cuarentena. No importa dónde estemos, siempre podemos caminar con Dios. Difícil, sí, pero la buena noticia es que sí lo podemos hacer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que caminemos con Dios cada día de nuestras vidas y alegremos así su corazón. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias porque tú nos amas tanto que estás dispuesto a estar cada día con nosotros en nuestra vida, porque tú nos acompañas. Tú siempre caminas con nosotros, aunque a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero Padre, gracias por la vida de Enoc, por su testimonio, por su ejemplo y por lo que nos inspira para caminar contigo cada día. Ayúdanos a estar siempre de acuerdo contigo. Ayúdanos a fortalecer nuestra amistad, profundizar nuestra amistad contigo cada día. Ayúdanos a darnos fuerza para ser fieles a ti hasta la muerte. Ayúdanos a vivir en santidad cada día, Señor. Lo queremos hacer porque queremos caminar cada día contigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.